parece muy importante el trabajo que está realizando el SEDAI, recuperando archivos, documentación, que puede ir engrosando la historia del sistema de salud. Estos aportes se pueden sumar también a los archivos del SEDAI. Bueno, me conocen, soy Mirta, para los que no me conocen, algunos no me conocen ya del SEDAI, ya saben la mayoría cómo es, cómo funciona. El centro de documentación está destinado a recopilar toda la historia del sistema de salud. Sobre todo estamos trabajando en la primera etapa, en todo el comienzo, en la década del 70. Entonces estamos intentando recopilar la mayor cantidad posible de información sobre esa época y la anterior. Nosotros queremos esto, preservar la historia, que la conozcan los que vienen, que la conozcan los nuevos, que sepan lo que se hizo, que sepan cómo se formó este sistema que fue reconocido a nivel mundial, fue reconocido por todos, la importancia que tiene, y que lo vivan y lo quieran como lo quisimos nosotros. Y me considero de esa parte de ese grupo porque crecí dentro de ese grupo y con esa gente. Es importante para nosotros todo esto, entonces queremos que esta charla y todas las que hemos tenido, los nuevos sepan lo que se hace, cómo se trabajó en su momento. Y yo siempre digo que hay cosas que son buenas, porque todos hacemos cosas buenas y cosas malas. Y bueno, utilicemos lo bueno, aprovechémoslo y sigamos para adelante usando, y lo que no, aprendamos para no cometer errores. Y nada más, yo creo que eso es lo básico de lo que queremos nosotros. Ustedes ya la mayoría nos conocen, los que están en Zoom también les damos la bienvenida, les agradecemos la participación. Y hoy vamos, primero, antes de presentar lo que vamos a hacer hoy, quiero pasar unos mensajitos dominicales, diríamos. El primer mensaje que tenemos es, bueno, saludar a los enfermeros, que el 21 de noviembre fue su día, a Araceli y a Elsa tenemos acá presentes, saludar, hacer una extensión, saludo a todos los enfermeros, y comentarles que ayer en el Consejo Deliberante tuvimos la suerte de que aprobaran un proyecto que presentamos como SEDAI para hacer un homenaje. Uno lo presentamos nosotros, otro fue presentado por Carlos Lemunau y Pichón Balda, y fue el reconocimiento para que calles de Neuquén lleven el nombre de Benito Segura, que fue lo que presentó Carlos Lemunau con Pichón Balda, y nosotros presentamos un proyecto para que dos calles de todo aledaño al norpatagónico, en esa zona, lleven el nombre de Elsa Moreno una calle y Néstor Perrone la otra. Salió aprobado, así que se logró, y nos dijeron que sí. Así que ahora estamos esperando cuando pongan los carteles y hacer que nos van a avisar para el acto. Así que tuvimos un logro, para nosotros fue importante porque la veníamos peleando y bueno, lo logramos, lo conseguimos. Sobre todo buscar el lugar allá en el Norte Patagónico. Así que bueno, queríamos compartirlo con todos porque creemos que fue una lucha bastante ardua y bueno. Y seguimos igual con otro proyecto que lo estamos viendo ahora, que apenas salga y nos digan que sí, ya también les vamos a avisar. Tenemos otro proyecto más de reconocimiento. Así que estamos tratando de seguir con todo esto. Y lo otro que quiero comentarles es, ahora sí, tampoco dando comienzo a todo esto, primero les digo el saludo de Silvano a todos, a los que están. Hoy él no va a poder estar por cuestiones de salud, así que se quedó en la casita. Hoy la charla que vamos a tener es no la más importante, no voy a decir que es la más importante porque no quiero quedar mal con nadie, pero es la última de este año, del ciclo 2025. Realizamos el año pasado nuestras charlas y este año volvimos y ya tenemos nuestra última charla, que va a ser sobre la odontología en los inicios del plan de salud. Como ustedes verán, va a estar a cargo de Marta Gilla, Leticia Ribeiro y Victoria Doqueo. Lo que va a ser diferente hoy, porque yo en general siempre les pido una reseña y como no he tenido tiempo y yo las presento con su currículum, me van a hacer una mínima presentación. Así. Pero es cortito. ¿Dónde nacieron? ¿Por qué eligieron la odontología? ¿Y cuándo llegaron a Neuquén? Así que les invito a que nos comenten un poquito y damos comienzo así a la charla. Gracias. Bueno, yo soy Marta Gilla,
En realidad soy Marta Fernández, de Gilla, pero toda la vida fui Marta Gilla. Soy odontóloga, fui odontóloga del sistema de salud de la provincia y soy tucumana. Allí hice mi primaria, mi escuela primaria en la escuela Federico Helguera, provincial. Hice también la secundaria en la normal de Tucumán y después ingresé a odontología porque me gustó. A mí odontología me gustaba. Tenía un novio que era médico y eso me influyó. Pero que no resultó nada. Después de 9 años de noviazgo no resultó nada. ¿Se recibió él o no? ¿Cómo? Entremos en detalles. Ahí me inscribí en odontología, que en realidad no era, era escuela de odontología, no era facultad. Se hizo facultad cuando yo me recibí. Al dar la última materia, ahí se hizo facultad. Tenía me gustó odontología y yo estaba de novia después con Román Guille, mi marido. Y al recibirnos nos dimos cuenta que en Tucumán había una crisis terrible. Mi novio trabajaba y yo le ayudaba. Habíamos instalado consultorio, todo, y nadie pagaba. Era privado, pero nadie pagaba. Iban, ay, doctora, hagan tal cosa, pero no le puedo pagar. Y eso se ponía catastrófico, porque no recibíamos ni un peso. Y yo, en esa época, hacía negocio tejiendo, que ahí eso sí me pagaban. Pero odontología, nada. Cuando vimos que estaba tan decaído todo, porque Tucumán atravesó muchas crisis, ahora también está atravesando crisis, y dijimos, no vamos de aquí, no vamos a salir para ningún lado, porque teníamos instalado el consultorio en un barrio hermoso, no de gente rica, sino de gente común, de trabajadores, pero 0 pesos. Entonces estaba ahí en Tucumán una tía mía que vivía aquí en Cipolletti y nos preguntó cómo nos iba y toda la historia y le contamos que ni un peso. Entonces dice, ¿por qué no se van allá? Yo vivo en Cipolletti, vayan, vean y si les gusta y si resulta, instálense ahí. Yo conocía Cipolletti, sabía cómo era porque veníamos los veranos a veranear y yo decía, un pueblo de agricultores, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Y entonces, pero mi marido dijo, en esa época que éramos novios, dijo, yo voy a ver cómo es. Se vino, fue a Cipolletti, estaba parando en la casa de mi tía, todo, y se vino a Neuquén, también que Neuquén, cuando nosotros llegamos, era terrible. ¿En qué año? ¿Cómo? ¿En qué año llegaron?
En el 65 66. Él fue y cuando volvió me dice, vamos a viajar para allá, nos vamos a casar, vamos a llevar el consultorio, que era lo único que teníamos, y al que nos quiera regalar algo, que nos regale dinero. Y le dije yo, ¿y cómo es Ippoliti para trabajar? Porque yo lo conocí en el verano para veranear. Y me dice él, no vamos a ir a Cipolletti, vamos a estar en la casa de tu tía en Cipolletti al comienzo, pero vamos a ir a instalarnos en Neuquén. Y yo tenía una idea de Neuquén que me quería suicidar. Me acuerdo el primer día que llegamos a la intersección entre la Ruta 22 y la Avenida Argentina. Corrió un viento, eran las 8 de la noche, las lucecitas eran coloraditas, así se movían, y los pastos rusos volaban por toda la avenida. Y yo le dije a mi marido en ese entonces, yo le dije, acá vamos a vivir. Y me dijo, te vas a acostumbrar, no te faltas. Y así fue, me acostumbré. Llegamos al Neuquén solo con el consultorio y los pesos en el bolsillo, que no eran tantos tampoco. Entonces mi marido vino al banco y se encontró con un muchacho que era empleado y que era tucumano. Y le preguntó para orientarse, qué sé yo. Y le dijo, dice, yo te voy a guiar porque tengo una señora que tiene un consultorio que se le desocupa ahora y te lo va a alquilar porque necesita alquilar. Y allí nos alquilamos el consultorio en la calle Brown al 200, que siempre estuvimos en esa área. Alquilamos, instalamos todo, pero no entraban ni las hormigas. Hasta que un día dice mi marido, vámonos a Cipolletti a comer y de ahí volvemos a las 2 de la tarde nomás, pero volvemos. Cuando volvemos nos dice la señora, la dueña de casa, ay, ustedes se fueron y justo vino un paciente desesperado que tenía la cara hinchada, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Ay, nos queríamos suicidar por haber ido a comer a Cipolletti y perdimos el primer paciente. Y entonces dice, prometió que va a volver a las 2:30, pero no sé si va a volver. A las 2:30 en punto volvió. ¿Cómo sería que estaba desesperado en un día feriado, era un sábado? Bueno, ahí lo atendimos y muy agradecido porque claro, se le pasó todos los dolores, todo. Y dice, yo les voy a recomendar pacientes. El señor trabajaba en La Cruz, era chofer de los camiones de La Cruz. Y bueno, ese fue el primer paciente y a partir de ahí comenzaron de a poquito a entrar. Un día en el diario de aquí, que era el Río Negro, pero no me acuerdo si no tenía otro nombre, aparece un aviso en el cual invitaban a inscribirse en un curso de salud llamado de salud pública de la Universidad de Buenos Aires. Y venía un docente que era el doctor Sabadiker, que era médico, pero era médico social, como a mí me gustaba la profesión. Entonces yo me inscribí y me encantó. Me encantó. Por primera vez
le encontré sentido a mi profesión. Sentí que era útil. Y bueno, el curso ese me abrió los ojos y el corazón. Cuando fui a inscribirme en el curso era de la Universidad de Buenos Aires, pero lo traía la gente de salud pública de acá, al doctor. Entonces ahí la que me inscribió fue la doctora Divi, Nancy Divi. la Nancy Divi, que ahí la conocí yo. Y estuvo charlando, me dice por qué quería ir a ese curso, qué sé yo, haciendo ella su investigación. Y entonces me dijo, después me dijo, Marta, cuando haya alguna vacante o alguna cosa que te convenga, déjame tu teléfono que yo te voy a llamar. La doctora Divi fue la que me explicó lo que era la salud pública, más profundamente que de las cosas que yo sabía, porque no sé si todavía sigue siendo igual la universidad, pero en esa época yo me recibí con la seguridad de que poníamos el consultorio privado. No se me ocurrió nunca que iba a trabajar en la provincia, no teníamos esa visión. Entonces la doctora Divi me explicó todo y a mí me encantó. Eso era en el año 70 o 71, en que en la provincia de Neuquén estaba en pleno crecimiento y se intentaba implementar un nuevo plan de salud. Los responsables de salud en esa época en Neuquén eran Néstor Perrone y Elsa Moreno. La subsecretaria de salud era Elsa Moreno y el encargado de odontología era un odontólogo que trabajaba en el Chocón y trabajaba acá, que era el doctor Gómez Gil. En el año 73, la doctora Divi, que me había dicho que me iba a llamar, me llamó y me dijo, hay un concurso. Si querés, inscribite y vemos cuántos van a concursar y demás. Bueno, concursamos 2. Esquivel, que era el otro odontólogo, y yo. Y rendimos los 2 y salimos parejos, los 2 iguales. Entonces dijo Nancy, para mí esto es un problema porque tendríamos que tener otro puesto. Un día me llaman por teléfono y me llama Esquivel y me dice, Marti, no te aflijas porque yo voy a renunciar mañana, porque no quiero trabajar en salud pública. Me inscribí, pero... Así que si vos querés, tenés el lugar. Yo pegaba unos saltos así porque era de arriba realmente eso. Y ahí fue cuando en el 73 ingresé por concurso a salud de la provincia. Fui designada como odontóloga en un centro de salud periférico, en el barrio Mariano Moreno. Era un consultorio recién instalado que se había, así que yo lo tenía que inaugurar. Y fui a la inauguración con unas ondas, como que era la princesa. Resulta que se inauguró todo, abrazo, beso, qué sé yo, y se me acerca un señor y me dice, doctora, yo quería hablar con usted. Sí, le digo,
¿Vos qué necesitas? No, yo quiero hablar para explicarle. Y yo digo, ¿quién es este? Porque me lo decía con fuerza, no temblaba. Y entonces le digo, ¿qué me quiere explicar? Mire, doctor, yo soy el jefe de este barrio y soy el que trabajé mañana, tarde y noche para que instalaran el consultorio odontológico en este centro de salud. Pero yo quiero explicarle una cosa. Yo la voy a estar vigilando a usted. Y yo me quedé. La voy a estar vigilando porque esto es parte de mi esfuerzo y del esfuerzo de todo el barrio para tener un consultorio. Así que yo la voy a estar vigilando. Y no se ponga esa cara porque le estoy diciendo la verdad. Mire, y me mostró una foto. Yo vi en la foto un tractor que con una cuerda arrastraba algo. Entonces me dice, el que maneja ese tractor soy yo. Y lo que arrastro es el busto de la señora Eva Perón. Claro, había sido la revolución. Y él había salido a arrancar el busto de frente del cine y a arrastrarlo por toda la ciudad. Ay, dije yo, ¿dónde me metí con este viejo que para mí era viejo? Me quería morir. Y le digo, bueno, yo espero que usted esté conforme con lo que yo puedo hacer. Pero no sé qué más prometer, que me agarra las trompadas ahí, nada más. Yo creía que arrastraba por el tractor. Sí. Y entonces me dice, tenga en cuenta que yo la voy a vigilar. Bueno, sí, ¿qué podía decir? No me vigile. Después fuimos muy amigos porque era una persona que se brindaba para todo, para todas las necesidades, para ir a romperle la paciencia al director del hospital, para todo. Pero así fue la recepción que me hicieron en el centro de salud. Después de eso, Gómez Gisbert estaba de encargado del sector salud, del sector odontología. Pero éramos 5 locos. No era una gran población de odontólogos, ni mucho menos. Y entonces un día viene y me dice, va a venir alguien de alto rango del ministerio, así que, como quien dijera, comportate. No esperé ese día, otro día, no vinieron, qué sé yo. Y yo me quedaba después de horas esperando. Un día dije, no voy a esperar más. Justo ese día cayó. Y era Elsa Moreno, que caía con Gómez Gisbert. Me revisaron todas las planillas, todo el rendimiento, esto en 5 minutos que estuvieron. Entonces, al día siguiente, me llama Elsa y me dice que quería hablar conmigo. Temblando fui. Y me dice, vos sos muy trabajadora, pero tenés un defecto, me dijo. Dije yo, ¿qué hice? Y me dice, vos no haces arreglos. Y le dije yo, no hago, porque las bocas vienen aquí con todo para extraer. Entonces, después de que yo mejore eso, voy a hacer arreglos. Me dijo, no, vas a hacer arreglos ahora. Y te vas a poner en cada paciente como si fuese el único que vas a tener. Vas a hacer las extracciones, vas a dejar las bocas limpias, sin infecciones, y vas a hacer todos los arreglos que haya que hacer. Yo dije, sácate, porque yo lo que había programado era dejar las bocas limpias y recién empezar los arreglos en toda la población. Me dijo, vos sos incapaz de cubrir toda la población, así que hacelo en los que son tus pacientes ahora. Bueno, ahí empezó otra cosa.
otra forma de odontología en el Mariano Moreno. Después de eso, un día me llaman y me dicen, estamos por trasladar al Hospital Neuquén y vos vas a ser la jefa de servicio. Ese fue otro calvario. Cuando yo llegué al consultorio del Hospital Neuquén, ni me saludaron. Estaban tres, que eran Figueira, la Teresita Cortada y el doctor Planas. Yo saludé y ahí recién me saludaron. Ellos comenzaban a trabajar, por lo que yo vi, comenzaban a trabajar a las 9 y a las 12, colgaban todo y se iban. Y se terminó la odontología del hospital. Yo no dije nada. Había una amiga mía que me decía, pero mandalos a... y no los soportes más, pelearte. Le dije, no, yo no soy para pelear. Yo tengo que lograr que esto cambie, pero de otro modo. Yo no tengo agallas para salir a pelear con nadie. Y así fue. Al principio ellos tres conversaban solos y yo estaba ahí. Había alguna que me buscaba, bueno, atendía yo, pero a las 12 en punto se levantaban, se iban y adiós odontología. Entonces dije yo, bueno, soy yo la de dedicación exclusiva, yo la que tengo que atender la odontología de la tarde. Al principio no entraban ni las cucarachas. Me acuerdo que en esa época la esterilización del instrumental era en una cacerola así, donde estaban las jeringas, que eran de las jeringas de vidrio, las agujas, que eran unas agujas que parecían unos troncos, y que las puntas estaban así. Sí, y que las puntas de las agujas estaban así, porque se la usaba permanentemente. Todo el instrumental, todo hervía permanentemente en una cocinita, en una nafe que había, y esa era la esterilización. Y menos mal, porque no se nos contagió ninguna de nada, pero era porque había que estar esterilizando, reesterilizando, y aparte venían las de enfermería que estaban a la par del consultorio a esterilizar también con nosotros. Así que era un zafarrancho para esterilizar. Bueno, ahí empecé yo, un día me crucé con Marilena Chiesa, me crucé y me dice, vos sos dedicación exclusiva, ¿no? Sí, le dije yo. Y me dice, ¿por qué no venís a tomar mate con nosotros cuando tomamos el mate a la tarde, que es media hora, y ahí nos conocemos todos? Y le digo, porque no sabía que tomaban mate. Y entonces me dice, vení, yo te voy a llevar y te voy a presentar. Ahí empecé yo a pensar que tenía que pensar con la cabeza en un consultorio más amplio, que no fuera solamente de odontología, que derivasen de los otros consultorios y demás. Y entonces ahí me invitaron a las reuniones de jefes de servicio y me invitaron a las reuniones que se hacían con todo el hospital. Esto es una chismografía mía, pero en mi vida vi las batallas de esas reuniones que se hacían con todo el hospital. Iba Elsa Moreno y lo menos que le decían los popes, que en esa época era el cardiólogo, los que iban por la mañana, muy buenos profesionales, pero le decían como H de P, así, pero con todas las palabras a la Elsa, y le decían, ¿vos qué venís a hacer acá? Que vos no sos de Neuquén, los que conocemos Neuquén somos nosotros, total, que todos hubieran venido de Buenos Aires. Pero ellos
creían que eran los dueños de la situación. Nunca les contestó Elsa, pero la puteaban directamente. Y la insultaban, que yo me voy a morir aquí, porque estaban todos pared por medio conmigo. Y en las reuniones eran así, hacían las reuniones. Un desastre, un desastre. Después se levantaban y se iban y la dejaban a Elsa hablando. Entonces yo dije, no, yo no me voy a enfrentar con nadie porque no soy capaz de hacer lo mismo que hacen ellos. Ahí estuve como 3 años en el hospital. Había estado casi 3 en el centro de salud y como 3 en el hospital. Y ahí comencé a armar la derivación de los servicios al servicio de odontología. Y comencé a trabajar, porque pediatría, pero derivaba montones, después clínica médica, Kremer, todos los jefes de servicio de esa época me derivaban. Y yo era la única que estaba, porque estaba a la tarde. Eran 2 consultorios, 2 equipos, para 3 odontólogos a la mañana. Así que como que no había lugar. Entonces a la tarde el consultorio empezó a funcionar con todos los servicios y que todos me apoyaban, todos eran muy buenas personas. Los otros también después fueron buenos, amigos y demás, pero en ese momento era terrible. Ahí organizamos los horarios, yo por la tarde hasta las 6 de la tarde y los 3 de la mañana como venían ellos. Hasta que un día me llama por teléfono Gómez Gisbert y me dice, voy a empezar a trabajar en el Hospital Neuquén. Yo dije, ¿qué te pasó? No, ya me peleé con Lores que había estado en Mariano Moreno conmigo, pero que después fue a la subsecretaría. Me peleé con él, no quiero saber nada, ¿qué tal? Yo le dije, bueno, mira, vení, lo que sí vas a trabajar a la tarde hasta las 6, porque él estaba part-time, que en esa época se hacía igual que los full-time, el horario. Entonces él vino, y 1 o 2 días después me llaman por teléfono y me dicen, te están llamando el doctor Lores. Yo digo, ¿qué le pasará? Porque hace años que no nos mezclábamos. Y entonces me llama y me dice, quiero que vengas porque necesito hablar con vos. Bueno, terminé de trabajar y me fui porque Lores también era de los que se quedaban hasta nunca jamás. Y me dice, Marta, necesito que me hagas un favor como amigo. Yo le digo, sí, lo que vos me digas, si puedo. Y me dice, sí podés. Venite a trabajar aquí a la subsecretaría. Yo ahí casi me muero porque digo, ¿qué voy a hacer yo en la subsecretaría? Si lo único que sé es atender consultorio. Y entonces me dice, te necesito. Me dijo, es un favor de amigo el que te pido. Volví, hablé con mi marido. Y me dice, bueno, si tenés ganas, dale. Total, si no te dan para lo que es, le decís bien a Lore y él te va a ubicar de nuevo en el hospital. Vuelvo al hospital y me dice, Gómez Gisbert, ¿qué te dijo Lores? No, él ya lo sabía seguro porque él se había peleado con Lores horrores. Entonces le digo, me ofreció un cargo en la subsecretaría. Y me dice, no lo aceptes. Me dijo, y yo le dije, ¿por qué? Yo no le puedo decir que no, porque él me pide como un favor de amigo. Me dice, porque yo me vine de ahí y te están ofreciendo mi cargo y qué sé yo. Y le digo, ¿y qué te duele a vos? Si vos renunciaste y te viniste acá, al hospital, ¿qué es lo que te duele que yo vaya allá? Y me dice, no, dice, porque
están queriendo poner a alguien que no tiene formación en lugar mío. Y le digo, pero si vos querías seguir ahí no te tendrías que haber peleado. ¿Para qué te peleas si querés seguir ahí? Y entonces me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo le voy a aceptar porque me ha pedido como un favor de amigo, y es mi amigo. Y él me miró nomás y me dijo, bueno, haz lo que vos quieras. Al otro día partí a la subsecretaría con Lore. Fui, no sabía qué era lo que tenía que hacer, pero sabía qué es lo que yo quería hacer, porque había pasado por los otros niveles y sabía qué es lo que hacía falta. Entonces ahí, y me dice Lore, bueno, no vas a trabajar conmigo, vas a trabajar con el doctor León Fanti, que está en atención médica. Yo te voy a presentar y vos vas a charlar con él y bueno, vamos a ver qué pasa. Fue, me llevó, me presentó a León Fanti. León Fanti, como de costumbre, estaba trabajando y mientras tanto me atendí. Y entonces me dice, fíjate, la habitación esa del frente, en esa vas a trabajar. Así que yo estaba en la habitación del frente de la habitación de León Fanti. Y bueno, ahí empecé a trabajar y a tener una visión más de provincia. Ya no del Hospital Neuquén solamente o del Mariano Moreno. No sabía qué iba a hacer, pero en esa época, cuando te incorporaban, te hacían pasar por todas las divisiones que trabajaban ahí. Y ahí conocías a todos, a Alicia Sá, a la arquitecta, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un plato, la Tavia. Y los conocía a todos, y todos me explicaban qué era lo que hacían, qué era lo que pretendían y demás. Después que hice ese paso por todo, ahí me di cuenta qué es lo que yo quería hacer. En esa época funcionaban ya las zonas sanitarias y había algún tipo de delegación, poco todavía porque eran recientes. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar y me dice León Fanti, vení, vamos a ir al interior para que conozcas. Y fuimos con León Fanti de gira, digamos, y conocí yo ahí todo cómo funcionaban más o menos las zonas, quiénes eran los directores de hospital, cuáles eran más abiertos y cuáles no. En eso mi cabeza me sirvió, porque yo siempre tenía que cuando conozco a alguien, rápidamente me doy cuenta quién es, cuál es su personalidad. Así que, bueno, empecé por ver que no todos los hospitales tenían odontólogos. Los que tenían odontólogos, algunos, Cutralcó, por ejemplo, funcionaba a la mañana nomás, porque el odontólogo era part-time, pero él de 7 a 10 atendía. Y llegué un día al hospital Cutralcó y me dice, menos mal que vino, porque hace meses que pido que me arreglen el consultorio, porque este consultorio no funciona. Uy, habló peste. Así que yo hago lo que puedo. Vengo a las 7 de la mañana y a las 10 me voy y veo porque el consultorio no sirve, porque hay que cambiarlo, porque esto... Yo lo escuchaba y decía, el consultorio está nuevo, porque estaba brillante. Entonces digo, ¿qué tendrá este consultorio? Y miro y veo un tornillito. Y como bruja que soy, le digo, ¿pero qué le pasa al consultorio? Mire, no funciona para nada. Me dice que no funciona para nada. Y le tocaba todo y nada. Pero el tornillito que yo le había visto atrás y que no sabía para qué era, entonces yo voy y lo abro el tornillo y funciona todo. Entonces le dije, doctor, no me engañe. Si usted no quiere trabajar, no trabaje. Yo no voy a venir con una pistola a hacer lo que trabaje.
pero no me diga que el consultorio no funciona. Si mire, de acá lo abre y funciona perfectamente. Bueno, doctora, pero bueno, las mil y unas penas me contó del consultorio. Lo que pasa es que él se iba a atender su consultorio privado, que era lo normal en casi todos lados. Entonces, bueno, eso no tanto como lo del odontólogo de Cutralcó, pero sí más o menos los horarios y todo, estaban muy podridos realmente. Nadie cumplía horario, nadie hacía, nadie revisaba porque los directores no se ocupaban de los odontólogos y eran muy pocos los consultorios odontológicos en los hospitales, la mayoría no tenían. Bueno, ahí comenzamos a trabajar con las zonas sanitarias, que también eran nuevitas, comenzamos a trabajar y entonces nombramos en cada lugar un responsable de odontología que se hiciese cargo de supervisar la zona, que eran inmensas, no les daba abasto porque realmente no se podía, pero hacían lo que podían. Ahí comenzamos a organizar, ellos empezaron también a trabajar en programar la odontología en su zona y en sus hospitales, con los odontólogos que había en los hospitales. Eran pocos, pero empezó, como teníamos un programa, un plan, empezó a darnos bolilla a todo el mundo y don Felipe empezó a nombrar odontólogos en todos los hospitales. Entonces, cuando llegaban, daban una vuelta por todos los escritorios donde estaban las distintas farmacias, arquitectura, con la Cabiasca y todo eso, y entonces así se fue armando todo. Pero lo primero que hicimos fue nombrar jefes de zona, jefes de odontología en la zona tal, en la zona cual, y ahí nos reuníamos a cada rato, íbamos con León Fanti. Después había, por ejemplo, Plaza también, viajó mucho conmigo, y todos pasábamos 2, 3 días por zona. Y empezó a organizarse todo, y empezaron a programar ellos. Yo les di el programa general, que de odontología decía, hay que incentivar porque la gente no consulta y tiene altísima prevalencia de enfermedad. ¿Y cómo qué? La boca era así. Bueno, ellos empezaron a hacer cada quien su programa, nos reuníamos, se leían los programas y así fuimos avanzando. No hubo nada del otro mundo. Lo importante fue la programación, la planificación, el nombramiento de odontólogos y el equipamiento, porque habían consultorios que no funcionaban, y bueno, y así fuimos pasando el tiempo y mejorando. Y yo hasta ahí puedo decir, porque en realidad, para mí, yo no fui la persona que hizo eso, fui la que sugirió, pero en realidad lo hicieron los odontólogos de toda la zona y fueron programando. Después, cuando salíamos con Antonio García, con León Fanti, íbamos y primero íbamos al jefe de zona, cosa que nunca se había hecho, todo el mundo era un viva la pepa. Y después íbamos a los consultorios y nada más, no hay nada grandioso, pero lo cual nos dice que la organización, la planificación vale. Porque si no, hoy estaríamos todavía con 3 odontólogos que no hacían nada ninguno, así que yo hasta ahí llegué. Muy bien, muy bien. Yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires, nací en Buenos Aires, en Olivos,
Mateo Vicente López, y no me gustaba la odontología, no me gustaba para nada. Yo quería ser cirujana, neurocirujana. Cuando fui a inscribirme a la Facultad de Medicina, me sacaron corriendo, porque en esa época te recibías en la escuela secundaria o en la parte comercial o como maestra, y había otro título que no me acuerdo. Bachiller. Los Yo era inútiles maestra. cultos. Entonces, los maestros no entraban a la Facultad de Medicina. Entonces dije, no, pero yo no me voy a quedar sin nada. Di la vuelta, porque la universidad de Buenos Aires entraba por una calle, por Paraguay, y por la otra, por Charca, con Marcelo Tegal de la hora, entras a odontología. Y di la vuelta y entré a odontología. Dije, vengo a inscribirme a odontología. Y me inscribí. Y bueno, me recibí ahí en la... Me gusta la votación. Estaba convencida. Por eso después hice la especialidad de cirugía, un poco maxilofacial, pero no quería hacer neurocirugía. O sea, la orientación la tenía clara, era quirúrgica. Bueno, vinimos a Neuquén porque en Neuquén existía un plan de salud que tanto mi marido, con Esteban y yo, estábamos convencidos de que queríamos trabajar en un plan de salud pública, en un sistema de salud pública. En Neuquén no había, y a través de unos amigos nos enteramos de que acá en Neuquén no había, así que vinimos a Neuquén, nos recibió el doctor Otonelo, que entonces era subsecretario, eso fue febrero del 77, de 1977, y nos recibió con mucha alegría, porque cuando vio que era un matrimonio de médico y odontólogo, dijo, anillo al dedo, yo los necesito para las ovejas. Así que ahí, bueno, avión mediante, Al alquilar. Un lugar cercano a la confluencia. Para que vos yo operara las ovejas. fuimos en avión hasta Chosmalal, donde estaban Fernando Bionfanti esperándonos. La culpa tiene los Acá lo conocieron todos a Fernando, ¿no? Los infantes tienen la culpa de casi todo. Bueno, nos hablaba él y Vicky, nos hablaba maravillas, maravillas. Para De convencer. más vale, de las ovejas que, no, Vicky me decía, nunca van a querer irse. Y yo decía, ¿y por qué están ustedes acá y no en las Seguro, porque- ovejas? Bueno, la cosa es que de ahí en la ambulancia fuimos hasta las ovejas. Hemos tragado tierra, polvo como nunca en mi vida. No había ni una hojita verde, ni en Chosmalal y mucho menos en las ovejas. Lo único verde que yo veía eran los ojos de mi marido. Después no había nada verde. Bueno, entonces arrancamos en zona 3, en aquella época era zona 3. Yo después que me recibí de odontóloga en Buenos Aires, hice mi formación en cirugía bucomaxilofacial. Y mi experiencia, tuve mucho entrenamiento en un hospital de nivel de complejidad 9, el Eva Perón de Lanús, antes de venir acá. Bueno, ahí, tanto en las ovejas como en Aluminé, porque después pasamos a Aluminé, además de cumplir dentro de las posibilidades que tenía cada lugar con los programas de salud incremental de los niños escolares, de las embarazadas, de la demanda espontánea y de todo lo que hacía falta, el director del hospital exigía que el odontólogo hiciera los pases de sala todos los días. Y además de eso, cuando había pacientes que se internaban por algún motivo médico, antes de darle el alta tenía que tener su boca de alta en condiciones. Esas eran las reglas que había que cumplir. Eso fue en el 77. Nosotros, bueno, dije que vinimos en febrero del 77 y después de conocer las ovejas, que volvimos a Chosmalal, Fernando, y bueno, aceptamos todos bombos, platillos, alegría. Y ahí en marzo, abril del 77 arrancamos, primero en Chosmalal un tiempito para tener conocimiento de cómo se manejaba todo, y después, bueno, fuimos a las ovejas. Lo que no nos dijeron que teníamos que hacer era echar leña. El director del hospital
destapar los canales de nieve para poder tener agua, que tenía que ser chofer de ambulancia y que además, Cargar del techo exacto, había un tanque con gasoil que alimentaba todas las estufas, que tenían vasos de decantación, además, porque juntaban agua. además como en las ovejas no había luz todo el día, había unas poquitas No horas. estaba. Entonces mi trabajo mayor era en la zona rural, no era en el hospital. Entonces lo que tenía que hacer es... ¿eh? Que tampoco había luz todo el día. Tampoco había luz todo el día. Y cuando las poquitas horas que había de luz, muchas veces no había luz. Porque ahí iba el director del hospital a ver al señor Medén, que estaba enamorado con el alcohol. Sí, sí. Entonces tenía que ir a... Y llevaba la botellita de vino. Claro, y ocuparse de eso. Y además era el chofer de ambulancia. Y además, como muchos médicos que han estado por el interior conocen esta realidad, porque también han tenido que hacer estas cosas, nosotros ese año tuvimos muchísima nieve, muchísima. La gente se sigue enfermando y sigue teniendo accidentes y pasándole cosas. Entonces yo no iba, pero él sí, a caballo, con una manto castilla, creo que se llama, que Poncho claro. ¿Eh? El poncho castilla y demás. Y bueno, También. los agarró el viento blanco, muchas veces tenía que volver caminando, que los agarraba, bueno, desgraciadamente se ha perdido gente en ese momento, y él volvió con congelamiento de extremidades superiores, inferiores, cara, además, y ahí tenía que yo descongelarlo siguiendo la Así que bueno, todas esas cosas no nos hacían. Era parte de nuestro trabajo. Que sea la última vez. Bueno, y la otra característica ya sabemos cuál es. Médico único, odontóloga única, no tenías horario, no tenías licencia por maternidad, no tenías nada de nada. O sea, que siga el baile todo el tiempo. Así que bueno, en el año 78 pasamos a Luminé, zona 4, zona 3, zona 4, haciendo lo mismo. Solo que en Aluminé sí había luz, en las ovejas también había consultorio, pero no lo podía explotar demasiado. En Aluminé sí. Y ahí ya pude hacer algunas prácticas quirúrgicas de sillón, sin arriesgar a los pacientes de allá. Pero algunas de mis víctimas, haciéndole las extracciones de terceros molares retenidos, por ejemplo, fue el doctor Ricardo Santoni, algunos otros médicos, enfermeros, en fin. Y acá estaba el doctor Corín, era el coordinador de la zona 4. Y en las reuniones que teníamos, por supuesto, él nos agarraba y decía, nos daba con un caño a cada cosa. Leticia, muy bien tu plan escolar, pero embarazadas no viste. Digo que no hay embarazadas. ¿Cómo que no hay embarazadas? Digo, embarazadas que quieran venir. Así que bueno, en fin. El 1 de agosto de 1980 tuve que presentarme a trabajar en el Hospital Zapala, zona 2, entonces creo que sigue siendo zona 2 ahora. Zona 2. Y esto lo tengo clarísimo, porque el 25 de julio de ese Región año... del Pehuen. ¿Eh? Región del Pehuen. Ahora son regiones, tienen otro bueno. Claro. Bueno. Alto Neuquén, región de los lagos. Bueno, el 25 de julio nació una de mis hijas, Brenda. Así que yo el 1 de agosto estaba trabajando en el Hospital Zapala, como corresponde. Así que bueno, también cubriendo los centros de salud, en todas las zonas donde estuvimos cubrimos todos los centros de salud. Y acá sí, ya además de hacer todo lo que correspondía, ya entré a quirófano. Hacer tumores, fracturas, tratamientos de osteomielitis, en fin, todo lo que correspondía al área quirúrgica que podía hacer en ese lugar. Acá fui designada coordinadora de la zona hasta que apareció un concurso para zona 1, lo rendí y pasé a través de ese concurso ganado a Centenario, en junio de 1984. Acá, además de cubrir los centros de salud, también tuve que cubrir el Hospital del Chañar. Al Hospital Chañar, que estaba Marcelo Borman en ese momento,
La verdad que fue un gusto. Por ahí estamos. Un gusto trabajar con vos, Marcelo, si estás por ahí. Pero tiene Bueno. la cámara. Me encantaba porque me estaban esperando cuando llegaba más de 50 pacientes. Tenía que atender en el día. Y a Chañar en algún momento fui en ambulancia, pero en general tenía que iba en colectivo. Así que tomaba el primer colectivo que salía a las 4:30 de la mañana en la ruta para ir a Chañar. O sea, bueno, en fin, son las aventuras que nos tocaron vivir. Bueno, en el Hospital Chañar, acá en el Hospital Centenario, ya no podía hacer cirugía de quirófano porque no había quirófano, hacía cirugía de sillón, lo que podía. Y otra cosa que empecé a hacer acá fueron las plaquitas para pacientes con fisura labial-palatina, que honestamente no eran una maravilla mis plaquitas, pero eran útiles para que los bebés se pudieran alimentar. Después enterada de que la doctora Rola había hecho su formación en niños con fisura labial-palatina, una vez que yo le hacía la primer plaquita a los recién nacidos, las derivaba al Neuquén para que ella mejorara, hiciera un trabajo más preciso. En 1986 paso al área metropolitana. No pasé por zona 5, eso sí. Pero bueno, que trato. Paso al área metropolitana a cubrir el Centro Nueva Esperanza que se inauguró en ese momento, y la directora era la doctora Dora Otero, Dorita, un amor de persona, una profesional excelente, Dorita. Y ahí cubría no solamente Nueva Esperanza, sino que cubría Nueva Esperanza y San Lorenzo Sur. También tuve que cubrir Progreso, Villa María, Parque Industrial, bla bla. En 1988 me trasladan al Hospital Castro Rendón. Y cuando concluí mi formación en la Administración de Servicios de Salud, en el año 89, mis colegas y los asistentes dentales también me eligen para que sea jefa de servicio. No con buenas intenciones. Regalo. Pero yo, para legitimar el cargo, elaboré el primer proyecto de odontología del Hospital Castro Rendón. Y ahí yo dije, tengo acá uno de los grandes desafíos. Este hospital es de complejidad 8, pero el servicio de odontología no. Le falta mucho. Entonces agarré a todos mis colegas y les dije, mi intención es esta. Quieren acompañarme porque sola no puedo. El trabajo es de equipo. Lo tenemos que hacer entre todos. Los que quieran me acompañan, van a ir a formarse, van a ir a capacitarse. Y los que no, me dicen y bueno, vemos de qué manera lo solucionamos. Así es como algunos odontólogos decidieron irse a centros de salud y yo pedí que la trajeran a la doctora Adriana Giacobbe. Y los demás pasaron a centros de salud. Pasaron varios odontólogos por el hospital Luquén. Pero bueno, fueron optando por otra, dadas las exigencias del servicio de odontología de Castro Rendón, duraban un poco, después elegían o irse al privado o irse a los centros de salud, y en el caso de Miguel Lamotte se fue a nivel central con un cargo de conducción. Eso fue en distintas etapas, ¿no? De estar ahí. En ese año 88 se renovaron todos los equipos del servicio, todos los equipos de odontología, y lo primero que quise hacer para estimular no solamente a los colegas que compartían conmigo el servicio de odontología de Castro, sino a todos los odontólogos de la provincia, para que tuviéramos una integración y para saber que estábamos trabajando en distintos niveles de complejidad, traje al doctor Gennaro Cacase. El doctor Gennaro Cacase era el director del Hospital de Odontología, doctor José Dueñas, de Buenos Aires. Fueron unas jornadas de trabajo muy lindas, donde toda la gente terminó muy enganchada y muy motivada. Eso nos sirvió de mucho. Bueno, además de las funciones como jefa de servicio,
seguía trabajando como odontóloga, ¿no? Atendiendo. Acá empecé a atender adultos nada más, antes atendía adultos y niños. Seguía con la cirugía sí, tanto en sillón como en quirófano, hacía la cirugía de niños y adultos. Y continuábamos trabajando con el horario ese cortado que teníamos de 8 a 12, de 14 a 18 y los sábados mediodía a la mañana. Bueno, pasaron varias asistentes dentales como Julia Figueroa, Luis Hidalgo. Emma Soto ya estaba desde el principio y al final casi se incorpora Susana Quilapán, que era una enfermera excelente, venía de clínica médica después de hemodiálisis. Realmente un valorazo también. En el año 89 ingresa la doctora Graciela Policano. Entonces ahí podemos implementar el horario vespertino. Pudimos implementarlo, pero con muchos problemas, porque nos faltaba instrumental, nos faltaban materiales, y nos faltaba recurso humano, porque las asistentes seguían siendo las mismas y tenían que acompañarnos en ese horario. Entonces tenía que asignar una para el horario vespertino, pero quedaba descubierto el horario matutino, ¿no es cierto? Así que, y era una que estaba, y después estaba yo, cambiábamos, pero yo no iba nada más que la tarde, iba desde la mañana para poder cubrir todo. Bueno, en el año 1990 a Policano la trasladan a un centro de salud y volvemos al régimen anterior. Bueno, todo lo que nosotros hacíamos lo registrábamos en fichas odontológicas, en la historia clínica, en planillas mensuales, en planillas anuales, y todo esto después también se mandaba, se hacía localmente y después se hacía en el nivel central. Bueno, y acá como la complejidad del servicio crece de acuerdo a las capacitaciones, como dije en un momento, de todos los integrantes, mandamos, nunca me voy a olvidar esto, a la doctora Giacobbe en 2 oportunidades, en el año 1989 y en el año 1997, al área malformaciones craneomaxilofaciales del Hospital Sor María Ludónica de La Plata. Estaba a cargo de la doctora Lidia Pinola. Me acuerdo porque Adriana lloraba porque tenía miedo de ir, no se animaba. Entonces decía, no, porque quedan mis hijos, y yo decía, Adriana, ¿vas o vas? Así que fuimos hasta el colectivo y llorando, la metimos en el colectivo y volvió feliz, recontra motivada, recontenta, y ahí arrancamos con otras actividades. Y también completó su formación en ortopedia funcional de los macellarios, que inició en el año 1999 hasta el 2003 en la Fundación Monti. Y entonces, bueno, acá se incorporó una nueva actividad, nuevos materiales, nuevos instrumentos, nuevos insumos, etc. Entonces, las plaquitas que se hacían de fisura labial, para los niños con fisura labial palatina, o FLAP, vamos a llamarlo ahora, se confeccionaban en el servicio, pero ahí contamos con la ayuda de una persona muy valiosa, que era el señor Juan González, que era técnico dental. Se elaboraron las primeras normas para la atención odontológica de pacientes con FLAP. Empezamos la atención de pacientes... Chao, Pino. Empezamos la atención de pacientes con HIV en coordinación con las doctoras Liliana Calani y el doctor Choponi. Elaboramos las primeras normas de atención odontológica en pacientes con HIV. Esto también implicó nuevos insumos, nuevos materiales, y acá además incorporamos por primera vez las máscaras para atención facial y ocular, que después se extendieron a toda la provincia. Bueno, aquí hice mi formación como coordinadora de grupos operativos y creé el grupo de pacientes con HIV. Lo coordiné durante 8 meses hasta que surgió del grupo un coordinador, el señor Jorge Bernaviti. A los 8 meses yo dejé eso y siguió Jorge Bernaviti hasta septiembre de 1996, que fallece a los 29 años de edad, de un paciente con HIV. Y ahí el grupo se disuelve, fue una pena. Seguimos la atención de los pacientes con HIV, pero
Bueno, por resolución ministerial en el año 89 se suspenden las prótesis, pero las seguimos haciendo para casos excepcionales como son los pacientes con cáncer. Y acá también hago la salvedad que nuestras prótesis oncológicas no eran una maravilla, eran muy difíciles y nosotros no teníamos un entrenamiento muy adecuado. Las hacíamos, nos costaba horrores. Imaginen ustedes un paciente operado de cáncer bucal, donde le faltan la parte de maxilar, piso de oro, la parte de fosas nasales, senos más. Bueno, no sabías de dónde agarrarte, era muy complejo. Dábamos respuesta, pero una respuesta que tendría que haber sido mucho mejor. Pero bueno, hacíamos lo que podíamos en ese aspecto. En el 92 Silvia Rolle también se capacita en FLAP, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y después en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires realiza una capacitación en tratamiento odontológico en pacientes de alta complejidad. Después, en el año 2004 y 2005, se capacita en endodoncia, ya de mayor complejidad, y lo hace a través de la Asociación Civil Odontología 21. Esta asociación civil también la creamos las personas del Sistema Público de Salud. Marta Gilla, la que suscribe, Jorge Gavino, bueno, éramos unos cuantos. Y estaba Gustavo Prena, ¿te acordás del Gustavo Prena, que era del medio privado? Y a través de esa asociación hicimos también muchísimas capacitaciones, brindando informaciones tanto para el nivel público como para el nivel privado. Bueno, en el año 94 se efectiviza el pase al servicio de la doctora Victoria Lutero, que provenía de la Subsecretaría de Salud y previamente del interior de la provincia. Y acá se logra la estabilidad del plantel profesional. Entonces dije, bueno, ahora es el momento de pedir las guardias pasivas, que también costó, pero bueno, las pedimos. En ese mismo año recibimos premios por la atención de los pacientes con HIV. Fue en el año 94 y en el año 96. En el año 95 nos mudamos a los consultorios externos, en Santa Fe 350, que eran bárbaros esos consultorios, luminosos, re lindos, todo ventilado, pero era todo por escaleras. Después de unos cuantos años pusieron recién un ascensor, claro. Bueno, se creó el Comité de Fisurados Labios Palatinos y este equipo multidisciplinario elabora las primeras normas para los pacientes con FLAP. Y bueno, ahí empezamos a organizar también capacitaciones y hemos tenido muchos concurrentes en las distintas áreas en las cuales nosotros nos fuimos fortaleciendo. Cirugía, endodoncia, niños con FLAP, etc. Y también se organizaron cursos para la gente del servicio, con gente. Por ejemplo, Marta Gilla nos dio periodoncia, y acá invitamos a la doctora Nelly Fraschino para capacitación en estomatología y a la doctora Pinola para FLAP. La doctora Latero se capacita en atención odontológica en personas con discapacidad y jornadas de autismo. Este trabajo de la doctora Latero como la doctora Rola nos ayudó muchísimo y el resultado fue una disminución de un 80% en la atención de discapacitados en quirófano, porque todos los discapacitados antes se atendían en quirófano. A partir de esta formación, estas personas empezaron a atenderse en sillón dental, acompañados de sus papás, y bueno, aliviamos los quirófanos. Y con las endodoncias se redujo en un 18% las exodoncias, las extracciones dentales. Eso para nosotros fue muy importante. Bueno, Adriana Jacobi acompaña a mi proyecto de desarrollo de servicio de odontología con un proyecto de ella de incorporación de otras técnicas ortopédico-ortodónticas para el tratamiento de niños con FLAP, y la ejecución la llevan adelante la doctora Jacobi y la doctora María Gilla,
que venía del privado, a Don Oren, y trabajaron en conjunto mucho tiempo y muy bien. A ver, ¿qué más? Bueno, nosotros trabajábamos muy estrechamente con todas las profesiones médicas, anatomía patológica, hemodiálisis clínica médica, en realidad con todas, dadas las cosas que empezamos a desarrollar, sobre todo en estomatología, donde nos fuimos a capacitar con la doctora Lotero en estomatología y empezamos a recibir muchas lesiones que además, desde que las recibíamos hasta que no le dábamos el alta, porque este tipo de pacientes nunca tienen alta, sino que tienen una mejor calidad y una permanente supervisión de esas lesiones. La fotógrafa fue la doctora Lotero siempre, que también se hizo cargo de todos los insumos, porque si bien no los pidió, nunca se les dio un peso para esto. A partir de octubre de 2002 se implementaron las guardias pasivas en odontología. Nosotros recibíamos muchos pacientes, no solo de nuestro sistema, sino del medio privado. Y bueno, elaboramos las normas y los protocolos correspondientes y creamos la red provincial de estomatología, capacitando odontólogos de toda la provincia, sobre todo en los hospitales cabecera, para que recibieran los de su zona. Se incorpora el doctor Germán Wiluber al servicio de odontología a través de un concurso y fortalecemos con Germán nuestra formación quirúrgica y traumatología en el Hospital Heller, porque trajeron en realidad lo organizó el Hospital Heller, trayendo a los doctores Alejandro Ostrowski y a Mikler de Buenos Aires. Además, Wiluber también se entrena en cirugía en el Hospital Eva Perón, a cargo del doctor Arana, junto con el doctor Corín, jefe de odontología del GENE y a cargo de odontología en la Subsecretaría de Salud, creamos la Red Provincial de Cirugía Bucomaxilofacial. Ahí presento mi proyecto de residencia en odontología, pero bueno, sin éxito. La doctora Lotero elabora el programa para la formación y capacitación de asistentes dentales. Además, elaboramos cartillas de promoción y prevención que difundimos para toda la provincia, para toda la gente. Los pacientes que venían se iban con la cartilla, los repartíamos en la calle, en los medios de difusión. En el año 2005 nuevamente implementamos la extensión horaria, el turno vespertino, y el horario matutino se desarrollaban más las especialidades. Entonces, para no dejar a la población sin respuesta, implementamos el horario vespertino. En los años 2005 y 2006, junto a la Asociación Odontología 21, creada por la doctora Marta Gilla, junto a Román, Ribeiro, Gavina, Germán, en fin, todos los que mencionamos antes, organizamos, tanto para los profesionales del sistema público como el privado, el curso de gestión del sistema de servicios de salud, y trajimos para eso a la doctora Noemí Bordoni y al doctor Néstor Perrone. Bueno, presentamos trabajos en congresos, jornadas, talleres, capacitaciones públicas, integramos equipos de revisión y elaboración de normas, planes de programas para todas las provincias, actuamos como jurados en todos los concursos, en fin. Hicimos publicaciones que recibieron premios, también nos acompañó en alguna de esas publicaciones donde se recibió una mención especial Ana Gillo en el tratamiento odontológico de pacientes con riesgo médico incrementado. Nosotros también hicimos una presentación de carcinoma espinocelular en mucosa bucal en las jornadas de clínica estomatológica en el Hospital Municipal de Oncología María Curie, y la doctora Inés Chino llevó este trabajo a México en el Congreso Panamericano de Estomatología en el año 2006. En fin, fuimos ampliando todas nuestras
especialidades y brindando, como dijimos antes, presentando en un congreso. Creo que crecimos mucho, por suerte. Bueno, de este modo el Servicio de Odontología de Castro Rendón refuerza su rol referencial tanto para el sistema público como para el sector privado. Y sí, recibíamos muchas delegaciones. Sí quiero decir que durante los 17 años que estuve en la jefatura del servicio, nunca tuve profesionales de dedicación parcial. Siempre fueron dedicación exclusiva. Yo honestamente nunca quise tener profesionales con part-time, porque sabía que eso iba a producir un quiebre, iba a necesitar una organización distinta. Entonces, bueno, en el año 2006 presento mi renuncia por jubilación y entrego mi proyecto para residencia en odontología, se lo entrego a algunos profesionales, entre otros a la doctora Montemurro y a la doctora Perotti, que en ese momento ella era coordinadora general de odontología en la subsecretaría de salud. Y sé que ella después pudo lograr que se armaran las residencias. Se concursó el cargo y resultó seleccionada misma la doctora Victoria Lopera. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra. Bueno, yo soy Victoria Eric Lotero, me recibí en la UBA y soy nacida en Villa Langostura, con mucho honor. Mi decisión por ser odontóloga fue una eureka, porque tenía previsto otras profesiones, pero esto fue una eureka que dije, ¿por qué no odontología? Y ahí me metí. Cuando me recibí, hice una nota a la Subsecretaría de Salud para ver qué posibilidades de trabajo había, porque mi deseo era trabajar en Neuquén y en hospital. ¿Por qué en hospital? Porque, bueno, mi familia nos llevaban a un hospital en Villa Langostura y era pequeño, pero veía con tanta delicadeza el trato, tanto del médico como de los enfermeros. Había una enfermera, a la que recuerdo mucho, que se llamaba Margarita Cárdenas. Y mi deseo de chica fue eso, trabajar en lo que fuera, pero en un hospital. Y lo logré. Estuve en la facultad en el servicio de guardia durante 2 años y en el curso de asistentes dentales. Cuando hice la carta a la Subsecretaría de Salud, había posibilidad de concursar a 5 lugares de la provincia, que no los conocía. Uno de ellos era Tricao Malal, no me acuerdo qué otros, pero por alguna razón desistí de aceptar la venida. Al tiempo, creo que a los 6 meses, recibo una carta, un telegrama. Yo estaba trabajando en una obra social, seguía en la facultad, y en el telegrama decía: conteste urgente si mantiene interés en trabajar en la provincia. Por supuesto, ahí dije, antes fui yo quien escribí y no contesté. Ahora viene este telegrama, creo que es el momento. Esto consistía en que tenía que preparar el currículum y enviarlo, pero opté por venir y entregarlo personalmente, que me lo recibió Marta, preguntando cuál iba a ser el destino, cuál iba a ser mi destino. Me contesta, hay una localidad cercana que no tiene odontólogo, a 50 kilómetros, San Patricio del Chañar. Yo quería conocer el lugar para saber cuál iba a ser el lugar donde iba a vivir, cómo era el hospital, con quiénes iba a trabajar. Marta dispuso un vehículo y fuimos a conocer el Chañar. Eso fue en una Semana Santa del año 85. En el Chañar fuimos recibidas por el doctor Marcelo Gorman, que veo que está escuchando, por Alejandra, su esposa, y por el doctor Raúl Pitarque. Una pequeña familia, un núcleo muy reducido, y estaban ansiosos de que empezara ya pronto a trabajar.
dado que bueno, la demanda era tan intensa que la cubrían desde Centenario. Entonces hacía falta algo que estuviera estable en la localidad. Bueno, por supuesto me tenía que dar tiempo para poder resolver el tema de otros trabajos que tenía. Y bueno, mi venida fue en junio del 85 y bueno, la vivienda que me ofrecieron, todavía no había vivienda oficial para la gente de salud, pero viví un tiempo en el registro civil, con el escudo que decía registro civil. No casé a nadie, no divorcié a nadie. Pero bueno, ese fue mi primera casa. Me acompañó mi madre porque me decían, ¿cómo vas a ir sola a un lugar que no conoces, que te vas a acostumbrar? Yo digo, bueno, sí. Era invierno, todo pelado, no había nada, árido. Y bueno, la premura de que se comenzara a trabajar, bueno, hizo que tuviera que hacer un relevamiento del instrumental que había, de organizar, si bien sabía que era un plan que ya estaba establecido, pero también tenía que organizarme yo y ver cuándo iba a comenzar. Así que bueno, creo que a la semana más o menos que ya estaba todo dispuesto, comencé. La gente estaba apurada por ser los primeros pacientes. Y quien dio la pauta, digamos, concreta de cómo iba a ser el procedimiento fue la doctora Norma Rey, que no puedo dejar de nombrarla, que fue coordinadora de la zona 1. Bueno, así comencé trabajando en el pueblo, pero también cubriendo área rural. El área rural consistía en cubrir Añelo, era un centro de salud muy pequeño, y después la zona de Chihuilos y de Aguada, después el albergue de Aguada San Roque. Bueno, todo lo que hace a la temática de la organización, de las normativas, ya lo explicaron Marta y Leticia, así que de eso yo, como soy de la tercera hora, digo. Comencé con lo que ya estaba formado. Había que poner en práctica, por supuesto. Bueno, les comentaba que uno de los lugares que, lo primero que fue cubrir Añelo, que no tengo, creo que hay ninguna imagen. Tengo muchas fotografías como para aportar, pero seleccioné muy pocas porque iba a ser muy largo y la mente no nos iba a dar para tanta atención. Pero sí esto de recabar lo que fue la atención en los escolares. En hacer, digamos, el control de cepillado, el control de la placa bacteriana y la colaboración de los maestros. Al ser un colegio, una escuela albergue, era mucho más fácil porque era como una familia y tenían la supervisión y la ayuda de los maestros. Bueno, en San Patricio de Chañar estuve desde el año 85 hasta el año 91, fines del 91. Bueno, lo que yo recabo de todo esto, bueno, aparte de los trabajos que han hecho previamente Marta y Leticia con las normativas, es en la zona que me tocó trabajar en cada lugar, ya sea en área rural como en el hospital, el valor de las personas con las que uno trabajó, el compromiso, los agentes sanitarios, las mucamas, era una pequeña familia. Habría sus cosas seguramente, pero bueno, todo se subsanaba en afán del trabajo. En el año 87 cambia la complejidad del hospital y pasa a ser de nivel 3. Ahí aumenta, se incrementa el personal de enfermería, médicos. Bueno, el plantel en general crece. Por supuesto que crece la demanda también. Y trabajando sola en el consultorio, si bien había una enfermera que colaboraba como podía, hacía falta alguien que trabajara mano a mano para poder dar mayor cobertura, o sea, calidad y cantidad en cuanto a la atención. Y fue preciso contar con un asistente dental, cosa que no lo había. Por lo general los hospitales no tenían asistentes dentales. Y bueno, hubo una cierta resistencia de parte de la zona sanitaria para aceptar que odontología necesitaba a alguien para trabajar mano a mano. Pero bueno, yo fui tosuda y fue posible
incorporar a una de las personas que se habían incorporado en el nuevo plantel, que trabajaba como mucama, con el interés, o sea, la valoración que hacía del trabajo que tenía que hacer y la curiosidad o el interés de ver qué hacían otras disciplinas. Y eso me permitió captar, entre varias de ellas, a una que fue mi asistente, que después, bueno, su afán de superación la llevó a terminar la secundaria en el nivel nocturno, y creo que llegó, no sé si a secretaria o administradora del hospital. Yo ya me había ido, pero sé que superó su afán de crecimiento. Me gusta hablar de la gente porque realmente la gente tenía ese deseo de superación y el interés también de colaborar. Bueno, en el año 90, en el 87 cambió de complejidad, también se incrementó el plantel médico, se seguía cubriendo el área rural, y en el año 90 se incorpora un odontólogo añelo, o sea que eso también permitió dar mejor cobertura exclusivamente en la localidad. En ese mismo año, en el año 90, que ya estaba en la jefatura el doctor Hettinger, hubo un convenio con la obra social de Izara, que justamente la mayor cantidad de pacientes provenían del área rural, por supuesto eran obreros de la fruta. Y Izara permitió, digamos, implementó un móvil odontológico completamente equipado, con la finalidad de recorrer la zona de chacras y poder agrupar las personas con necesidades. Yo tomé pocas fotografías, les decía, este es el interior del equipo móvil, y también nos permitió con este móvil hacer la visita a la escuela albergue de Aguada San Roque y poder trabajar en el mismo. Si bien Chañar estaba equipado con su equipo, al principio teníamos un equipo, bueno, un poco para atrás, con un equipo portátil que se anexaba al compresor. Ese equipo portátil después pasó a Ñuelo cuando Chañar ya tuvo su propio equipamiento, y al mismo tiempo el equipo portátil, que era con una valijita, se llevó al centro no era un centro, al puesto sanitario de Chigüidos, donde se podía trabajar también con la odontología integral como se buscaba. Pero todo esto también permitió que se incrementara, digamos, el tema preventivo. Y el tema preventivo también fue porque nos unificó a todos en una formación del PRECON. Sí, prevención odontológica no convencional. En el año 91 surgió un llamado a concurso para el Hospital Neuquén, que yo estaba interesada en participar, pero surgió al mismo tiempo la convocatoria de la doctora Gigia para formar parte del área de salud bucal en la subsecretaría. En realidad yo quería concursar. Era la disyuntiva que tenía. ¿Por qué no la subsecretaría aceptarlo? Sí, porque podía mostrar lo que era el trabajo en el área rural, y que por ahí no sé si llegaba lo que nosotros, todas las personas que han trabajado en el área rural, podían realmente realizar, cumplir con las normativas. A veces era, digamos, a pulmón y nos escapábamos un poco del plan en el afán de poder dar solución a lo que venía. En ese tiempo trabajábamos sin guantes, sin barbijo, así que los pacientes fueron sobrevivientes y nosotras también. Bueno, acepté acompañar a la doctora Gigia en la subsecretaría 2 años, pero yo sentía que en el fondo quería seguir con la parte asistencial, así que si te defraudé, Marta, quería bueno, en el hospital Leticia creo que estaba de licencia en ese momento cuando yo me incorporé. Bueno, fue integrarnos en un equipo, trabajar con otros colegas, porque siempre había trabajado sola en cada lugar.
Y bueno, todo eso realmente fue muy enriquecedor en lo personal, en lo familiar, perdón, en lo profesional. Y sí, familiar porque es una familia ontológica. Bueno, acá están viendo lo que fue trabajar en área rural con una silla portátil, un sillón portátil. Ahí toleraba el peso todavía el sillón. Y bueno, en algún momento por supuesto que se generó problemas porque el cuidado que podían tener los pacientes luego de una extracción no siempre es el que uno cree que va a ser y se empezó a generar alveolitis. Entonces ahí fue un llamado de atención y decir, bueno, puesto por puesto es una disyuntiva en cuanto a cómo iban a reaccionar los pacientes. Y en ese caso optar por establecer con el equipo móvil en la Escuela Albergue de Aguada San Roque y en Chigüidos una vez por mes. Bueno, esto es parte del equipo móvil de Isara, donde una de las asistentes ayudaba, digamos, a la detección de placa bacteriana y control de cepillado. Ya ven que ninguno se pone triste de los chicos. Dóciles total. Para mí que seleccionaste la foto. No, aparte se notaba el compromiso de la familia también, o sea, el hecho de la parte preventiva fue muy importante, Bueno, y lo que yo rescato de todo esto, porque toda la parte grosa y el inicio de todo esto lo hizo Marta y Leticia, pero rescato por sobre todas las cosas la fuerza que tiene trabajar en equipo. Y bueno, ser parte integrante del sistema de salud para mí fue realmente muy fuerte. Y cuando me convocaron para esta reunión no sabía qué podía decir, porque realmente me movió mucho desde el tiempo que pasó, desde lo emocional y bueno, desde compartir este momento ahora. Así que yo estoy muy agradecida y agradecidas a mis colegas también. No, agradecer desde SEDAI, que somos parte de este equipo y que hemos esto emocional, que decimos, somos trabajadores de la salud, una gran familia y el equipo que fue tan importante. Como vos decías, el caballero, el chofer, el doctor fue el chofer, Leticia decía, no nos dijeron, pero realmente los que trabajamos en esas épocas, es decir, el valor que le da SEDAI es esto, al equipo de trabajo y todas estas cosas. Esas fotos que trajiste son fabulosas, hermosas. Incluso vamos a tomar el atrevimiento de subirlas también a la página porque y por ahí están muy invitados personalizadas, por ahí está muy personalizadas sí. lo que hace el trabajo. Pero hay... Pero es lo que el SEDAI quiere, esta foto, esa historia, todo lo que haya. Lo que encontremos en nuestro cajón de los recuerdos, ahí presentarlas para poder tenerlas como SEDAI. Sí, me parece importante poder brindar esto, que bueno, es una forma también de estar documentado y que no es una cosa relatada simplemente. Sí. Y en todo esto también hubo mucha aventura, es verdad, hubo, digamos, falencias no, sino problemáticas con el vehículo que nos llevaban a la zona rural porque los caminos no eran los... de cada trabajador, claro. Eso es lo que quiere recuperarse. A veces volvíamos muy tarde, salíamos muy temprano. Y la gente también, el agradecimiento de la gente, de esperarnos con torta frita, con el mate, que habrán visto ahí que tomamos mate. Eso. Con empanadas de chivo, bueno. Sí, anécdotas hay miles. Hay muchas, lo que pasa es que uno no puede. Es para una charla de café, digamos, todo lo específico. Así que bueno, yo les agradezco también a todos. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Gracias. Sí, Y a mí me encanta que hayamos estado las tres, queríamos que venga Corín también, pero no puede, vienen tres recién, bueno. Pero es importante ver cómo
la graduación de la atención en todos los momentos. Y eso supongo que en medicina también es así. Lo que pasa es que odontología es traumatizante y hay que trabajar para que la gente tenga por lo menos la voluntad de ir y sentarse en el sillón. La motivación. Eso se hizo, yo no sé cómo es ahora, porque no tengo idea, pero en la época nuestra, y de Daniel Corín también, y de otros odontólogos, realmente se logró conquistar a la gente y hacer de esa población que no solicitaba jamás la atención y que tenía terribles problemas bucales, a que la gente ahora haga cola para ir, no solo en lo oficial o en lo provincial, sino también en lo privado. Es toda una tarea que hay que reconocerla, porque de no haber gente que vaya a consultar, a tener las colas que hay, y en todos los hospitales, no es solamente en los hospitales grandes.